Fíjense bien. Dios, como ustedes me han escuchado predicar muchas veces, Dios ha creado un mundo imperfecto. No, Dios ha creado un mundo incompleto, pero no imperfecto. Y a veces nosotros tenemos una especie como de actitud de ver en este mundo incompleto imperfección. Y no es así, es tarea. Porque Dios ha creado este mundo incompleto con un propósito. El propósito que tú te sientas corresponsable en la construcción de un futuro digno del hombre. Este mundo incompleto es tarea, porque Dios no ha querido que todo sea don, sino que también sea tarea. Por eso es que ustedes escuchan que el Evangelio dice: porque tú recoges, ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Este mundo es incompleto, imperfecto. Es cuando una persona actúa irresponsablemente. Así no actúa Dios. ¿Y qué significa eso? Un niño es un ser humano incompleto, pero no es un ser humano imperfecto. ¿Cierto o falso? ¿Cierto, verdad? Tú no eres una imperfección, tú eres una maravilla, una aventura que se llama, su nombre, Héctor. Es una maravilla, es un ser incompleto que va desarrollándose al calor de la educación de su mamá, de sus padres, de la educación de la familia, de la escuela, de la sociedad. Se va desarrollando. Él no es solo don, es también tarea. Él no es un ser imperfecto. Y eso es importante porque hoy precisamente el Evangelio vuelve de nuevo a subrayar ese tema que habíamos visto otra vez. Dios te ha dado unos dones y unos talentos. Dice el Evangelio que ha sido proclamado a cada uno según su capacidad. Por lo tanto, tú tienes la responsabilidad que Dios te ha dado sobre tus hombros de hacer que esos talentos, que esas capacidades, que esa aventura se desarrolle en tu vida personal. Porque Dios ha creado este mundo incompleto para que tú te sientas también corresponsable, actor también de tu propio destino. Porque cuando un ser humano recibe todo, se malogra. El ser humano tiene necesidad natural, es una exigencia de su dignidad, de sentirse que esto que yo hago tiene el sello mío, hecho por mí. Y es lo que la Iglesia proclama cuando dice que los méritos, que la salvación, que la felicidad no es solo acción divina, es también mérito nuestro, de nuestra libertad, de nuestra dignidad. Tú tienes unos talentos, tú tienes unas responsabilidades. No le podemos echar la culpa a Dios si este mundo incompleto no llega al propósito divino, al propósito de felicidad, a lo que nosotros aspiramos en nuestro corazón. No le eches la culpa a Dios, sino asume tú tu responsabilidad. Porque este mundo imperfecto no es porque Dios lo hizo incompleto, es porque nosotros los hombres no hemos sentido la responsabilidad como aquel que recibió 5 talentos y el otro que recibió 2. No hemos sentido la responsabilidad de que tenemos la obligación de hacerlo fructificar, de que la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos, de aquellos que arriman el hombro, sino de aquellos
que huyen a su responsabilidad y esconden el talento de aquellos que no entienden que su vida, que ellos tienen que ser actores de su propio destino. Cuando un niño todo lo hace su mamá, ese niño se malogra. Tú, por ejemplo, haces la cama, ¿cierto? No pregunto a mami, ¿verdad? Porque si todo se lo hace mami, él no crece, no madura, no se desarrolla, no se siente de que él es el que construye su propia felicidad. Por eso a veces los papás quieren tener a los niños y a los jóvenes, dicen, preservarlos del mal. Sin embargo, uno no le puede poner puertas al viento. Uno le da a ellos dos herramientas que nos da Dios, porque Dios no nos hace huir del mal, sino que nos da dos herramientas importantes: libertad y responsabilidad, que son los valores que configuran la dignidad humana. Quítale a un ser humano la libertad y quítale la responsabilidad, y habrás destruido, habrás deshumanizado, habrás matado en vida un ser humano. Libertad y responsabilidad, porque los talentos los tengo yo que desarrollar, porque Dios quiere que en todo esto que nosotros hacemos en este mundo, tú te sientas y puedas poner siempre el sello, hecho por mí, y hecho también por la misericordia, por la acción de Dios. No puedes quitar uno, por decirlo así, son dos elementos, Dios y el hombre. Si tú quitas el hombre, es lo que dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el demonio quería que se lanzase del pináculo del templo, porque decía, dice la Escritura, que enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, hay algo que yo tengo que aportar, que no puedo pretender que Dios me supla mis deficiencias y mis irresponsabilidades. Por lo tanto, no podemos quitar ese elemento que se llama el hombre. Tampoco podemos quitar el otro elemento que se llama Dios. Porque si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y Jesús les dijo a sus discípulos, sin mí no podéis nada. Son los dos elementos que nuestra fe católica quiere poner siempre en equilibrio. Los talentos, la llamada, el trabajo, la responsabilidad. El otro día me invitaron, un grupo del Círculo Cubano, me invitaron a una actividad para celebrar la vida de una mujer que fundó un movimiento pacífico en Cuba actualmente que se llama las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco es un movimiento no violento por parte de mujeres, esposas, madres, hijas, amigas, de un grupo de disidentes cubanos que en el 2003, a lo que se ha conocido como la Primavera Negra, el régimen castrista metió en las cárceles por motivos de conciencia y no de delitos comunes a un grupo de disidentes cubanos 72. Estas mujeres, estas madres, estas esposas, capitaneadas por esta mujer Laura Pollán, iniciaron este movimiento pacífico para protestar contra un régimen que le negaba a sus esposos, a sus hijos, a su familia, el derecho de ser libre, el derecho de actuar según tu propia conciencia. Y por eso, este movimiento iniciado por esta mujer, me pidieron que yo, porque iban a hacer un especial, y a mí, yo les recordé a ellos algo que yo había leído hace mucho tiempo
en un libro que escribió un autor que ustedes me han escuchado hablar de él muchas veces, que se llama Viktor Frankl. En ese libro, este autor que vivió en un campo de concentración dice algo que a mí siempre me ha impresionado. Él dice que cuando estuvo en el campo de concentración, él se daba cuenta que lo más importante para aquellos policías no era hacerlos sufrir o matarlos de hambre o que murieran en la cámara de gas. No, lo más importante era despojarlos de su dignidad, hacerlos autómatas, que respondiesen como un perrito a los Pavlov, que respondiesen automáticamente a los dictados y a las órdenes de ese régimen totalitario en un campo de concentración, despojarlos de sentirse actores de su destino. Y él decía, yo vi que cuando una persona se convertía en autómata, un muerto en vida, un zombi moral, comenta él, cuando yo veía que las personas no duraban mucho, morían casi inmediatamente. Pero él dice, yo tomé una decisión en el campo de concentración. Yo iba a hacer las cosas porque yo quería, no porque me lo ordenaban. De tal manera, dice, yo sé que si yo decía que no, suponía que me iban a matar, pero yo tomaba la decisión. No eran ellos los que iban a decidir sobre el destino de mi vida, era yo que iba a decidir si vivía o moría. Actuaba con libertad, actuaba con responsabilidad, actuaba que se sentía que las circunstancias no son las que nos empujan a hacer las cosas, sino que las cosas yo tengo que hacerlas según el propósito divino. Que Dios no me pone las circunstancias para aplastarme, sino para que yo saque lo mejor de mí. Y yo viendo esta mujer que murió hace un mes de 63 años, fruto también de una de las palizas que recibieron estas pobres mujeres, que salían todos los domingos, iban a la iglesia de Santa Rita en La Habana, después de la misa salían en silencio, vestidas de blanco con un clavel por las calles cubanas de La Habana, sobre todo la Quinta Avenida, que es inmensa, y allí en silencio terminaban esta procesión silenciosa rezando el Padre Nuestro y el Ave María en público y gritando libertad. El régimen respondía con violencia, sacaba multitudes para que le cayeran encima, las escupieran, toda clase de vejámenes. Ellas no dejaron de cumplir esa misión silenciosa que logró que hace un año, por presión internacional y por mediación de la Iglesia Católica en Cuba, pudieran salir estos 72 disidentes, la mayoría de ellos, y que algunos pudiesen terminar en exilio en algunos países europeos, por el silencio, por la no violencia, por mujeres y hombres que cuando se enfrentan a circunstancias tan adversas, no sienten, como aparece en el Evangelio de hoy, que aquel cogió y escondió su talento, que le huyó, que le cogió miedo, porque tú siembras, porque tú cosechas donde no siembras. No cogió miedo. Estas mujeres y estos hombres, como tantos otros, ante circunstancias adversas se crecen. Y lo que te está diciendo el Evangelio de hoy es que tú no podrás echarle la culpa a Dios cuando Él juzgue tu irresponsabilidad. No le eches la culpa a Dios, porque pregúntate, más de que echarle la culpa a Dios, ¿qué yo puedo hacer de aquí para hacer que estas circunstancias, que nunca son adversas, siempre son retos, yo la pueda hacer fructificar? Si una persona en un campo de concentración fue capaz de tener esa madurez humana, esa dignidad, si unas mujeres en las circunstancias más adversas de ese régimen totalitario en Cuba se enfrentan con ese sentido de libertad y de responsabilidad, no me va a dictar la circunstancia, aunque sea el régimen totalitario que quiere meter miedo con la muerte, con el sufrimiento y el dolor, no.
porque el ser humano, Dios me ha dado talento para que yo me supere en las circunstancias que yo tengo. La circunstancia es una oportunidad. La circunstancia es un reto. Pon a producir tu talento. Porque de ti, y es lo que nos dice el Evangelio de hoy, de ti Dios depende para que se puedan hacer muchas cosas nobles, para que la aventura de esta tierra que Él ha creado se pueda realizar. Por eso nosotros no somos fatalistas. Nosotros no creemos que las cosas están escritas. Por eso es que tú y yo no vamos al horóscopo a buscar a ver qué es lo que yo tengo que hacer hoy, cómo serán las cosas. A lo mejor, mira, me está diciendo esto, no salgas a la calle, no. Yo no tengo que escrutar en el horóscopo cuál tiene que ser mi conducta de vida, porque yo tengo, para leer la historia, yo tengo dos espejuelos, libertad y responsabilidad. Dos espejuelos, y tengo un corazón, una fuerza para yo enfrentarme a las circunstancias de la vida, que es Dios Todopoderoso. Por lo tanto, yo no tengo que estar viendo esas boberías, ni consultando a Anita Cassandra, o a Vuelta al Mercado, o a cualquiera de esos, al samaritano, al indio Perú, yo no sé, lo que sea. Yo no tengo necesidad, porque es que yo sé que no hay camino, sino que se hace camino al andar. Una vez leí un libro que a mí, el título me impresionó. Siempre uno conoce a los que iniciaron la Revolución Americana, le llaman The Founding Fathers. Así es como uno les llama a Washington, a Jefferson, a todos aquellos, ¿verdad? Que se reunieron allá en Filadelfia, etc. Founding Fathers. Pero aquello, el libro que yo leí, le llamaba The Founding Brothers. Me llamó la atención que ¿por qué no le llaman The Founding Fathers, sino The Founding Brothers? Y cuando uno leía el libro, es bien interesante porque el libro, que es un historiador norteamericano, comentaba, nosotros, dice más o menos así, estamos acostumbrados a pensar en ellos como que ya tenían todo hecho, como que las circunstancias ya ellos lo tenían, ya esto está hecho. Y no, dice, ellos tuvieron que enfrentarse a unas circunstancias que nunca antes en la historia el ser humano se habían enfrentado, que ellos mismos no sabían qué rumbo iba a tomar. Es más, Washington fue el primero que se sorprendió cuando ganó la guerra, porque él mismo decía continuamente, esta guerra la tenemos perdida. Y por lo tanto, Founding Brothers, y es su grandeza, ellos no se achicaron ante las circunstancias, se crecieron ante ellas. Ellos no fueron como el avestruz, ocultaron la cabeza para no enfrentarse a los retos. Ellos no fueron y cogieron el talento, ellos lo hicieron fructificar. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio de hoy. Y tú y yo tenemos un motivo. Porque si bien muchas de estas noblezas que nosotros escuchamos nos enternecen, sobre todo cuando uno mira a una mujer que murió hace un mes, precisamente porque su fe, esa misa dominical en Santa Rita, como ella misma decía, fue su motor para enfrentarse, para negarle a ese régimen que le arranque de su corazón lo que Dios le había dado, que es el deseo de ser libre, que no hay ninguna autoridad en este mundo que pueda violentar tu conciencia. Y eso es tal vez el valor más grande, de modo natural, que un ser humano tiene, que yo hago las cosas porque me da la gana, no porque me lo dicta nadie, porque Dios que me ha creado así, porque Dios que te creó sin ti, decía San Agustín, no te salvará sin tu consentimiento. Eso lo decía San Agustín, precisamente para subrayar que el don más importante que tiene un ser humano naturalmente es su libertad y su responsabilidad. Y cuando uno mira esto, tú y yo tenemos un motivo. Es que tú y yo hemos encontrado que Jesucristo, que este Dios que se ha metido en nuestro corazón
a través de la gracia, de esa fuerza divina que me hace ver las cosas con una visión tan distinta a la que la ve una persona que no conoce a Dios. Por eso tú y yo, cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida, nos las enfrentamos con una serenidad, que yo sé que yo voy a poner mis 2 panes, mis 3 peces, y yo sé que a lo mejor eso no va a hacer más, pero cuando Dios añade su palabra, añade su acción, Él multiplica mis esfuerzos. Él hace que uno vaya más allá. Pero Él no quiere que ese poquito que tú puedes aportar, Él no te quiere sustituir. Porque Él quiere que tú te sientas que tú eres su partner, que tú eres su colaborador. No que tú eres una especie de esclavo o de marioneta que Él dirige según los destinos. No. Así no es Dios. Así no es el Dios que Jesucristo nos ha enseñado. Porque cuando uno ama a una persona como nos ama Dios, lo más que quiere es que la persona sea libre, sea responsable. No hay libertad sin responsabilidad. Y no puede haber responsabilidad fruto del miedo, sino de la libertad. Por eso es que hoy le pedimos a María desde el cielo, nuestra Madre, que ella nos ayude a nosotros con su oración. Ella que no fue una mujer pasiva. Dios no la utilizó a ella como nosotros usamos las plumas, los bolígrafos, que nosotros las movemos así a nuestro gusto. Dios quiso que ella fuera su colaboradora, libre y responsable. Cuando Dios la llamó, cuando Dios le dio esos talentos, ella los puso a fructificar. Dios la llamó, ven a trabajar a mi viña. Y María, nuestra madre, dijo, aquí estoy, he aquí la esclava del Señor. Así fue María. Y por eso desde el cielo, ella que es madre, porque la misión de María es única, ser madre. Desde el cielo, ella colabora con nosotros orando. Y le pedimos a María que ore por nosotros, para que nosotros sintamos sobre nuestros hombros el peso de la libertad y de la responsabilidad para construir un futuro mejor. Así sea. Nos ponemos de pie.